Hola a todos. Este viernes la NASA lanzaba una misión muy importante de la que se ha estado hablando últimamente mucho, al asteroide Psyche, que está en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, y que es un objeto muy interesante porque puede que sea o un tipo de asteroide no muy común o el núcleo de lo que pudo haber sido un día un planeta si las cosas hubiesen sido diferentes en la infancia del sistema solar. Y es una misión que resulta interesante por varios motivos. Por un lado, por supuesto, por lo que va a ser el estudio del asteroide en sí, que es algo que hay muchas interrogantes abiertas sobre su origen, sobre cómo termina un asteroide rico en metales en el cinturón de asteroides en vez de ser un asteroide rocoso o compuesto por elementos volátiles congelados. Y por otro lado también por la propia misión, por la tecnología que se está utilizando para, por ejemplo, impulsar la nave hasta su destino, al que, por cierto, va a llegar en 2029, es decir, hay que esperar todavía una buena temporada hasta que comience la misión propiamente dicha de la sonda Psyche, pero ese viaje ya ha comenzado y es por tanto una buena oportunidad para hablar de qué va a suceder en esta misión de Psyche. El asteroide Psyche fue descubierto en 1852, recibe su nombre de la mitología griega, en castellano lo llamamos Psique, si no recuerdo mal, y era una princesa griega que estaba casada con Eros. Eros es otro asteroide. Y ya decíamos, está en el cinturón de asteroides principal, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Es un asteroide grande, tiene un diámetro de 230 kilómetros y es de tipo M. De tipo M quiere decir rico en metales. Específicamente, Psyche parece ser rico en hierro y en cobalto. Y lo interesante de todo esto es que puede que sea una pista, una conexión con el núcleo de la Tierra. No quiere decir que Psyche sea parte del núcleo de la Tierra, que fue expulsado de alguna manera hace miles de millones de años, sino que puede que sea, por raro que pueda parecer, un núcleo de lo que pudo haber sido un planeta expuesto en el espacio. Y eso, lógicamente, resulta muy atractivo, resulta muy llamativo, porque no hay forma de estudiar directamente el núcleo de la Tierra, pero sí se puede estudiar un asteroide en el cinturón de asteroides. No es la primera vez que se envía una nave hasta allí. Y hay varias cosas que destacar. Una en particular es el sistema de propulsión de la nave, que no es nuevo, no es la primera vez que se utiliza, pero ya ha habido alguna misión que también ha hecho uso de él y vale la pena destacarlo y mencionarlo. Es un sistema de propulsión eléctrico solar. Lo que sucede, simplemente, es que hay un gas cargado en el depósito de combustible, si lo queréis ver así, de la nave, que es la que se encarga de propulsarlo. Y se genera la propulsión por medio de un campo eléctrico que lo que hace es acelerar ese gas y expulsarlo de la nave. Eso genera un impulso. Es un impulso muy pequeño en realidad, pero permite que la nave pueda llegar a una velocidad de miles de kilómetros por hora y funciona durante meses o incluso años de manera continuada utilizando una cantidad de combustible muy pequeña. Así que es un sistema de propulsión muy eficiente y muy útil si no se tiene mucha prisa por llegar al objeto que se quiera estudiar, en este caso este asteroide. Y esa es la primera novedad. La segunda también desde el punto de vista tecnológico es que incorpora un sistema que va a poner en prueba la NASA en algún momento en los próximos años de transmisión de datos por láser. Lo que se espera es que, primero, que se pueda transmitir muchísima más información que por radio, y segundo, que se pueda llegar a hacer incluso retransmisión en vivo, en directo, de vídeo. Es decir, un ancho de banda muchísimo mayor que lo que se tiene hoy en día para una misión normal al espacio profundo. Esos son dos grandes aspectos, pero no son los únicos. Otros tienen que ver con el asteroide en sí. Hay que hablar de la formación de planetas. Lo hemos hecho alguna vez aquí en YouTube. Los planetas nacen en lo que se conoce como el disco protoplanetario, que es el disco de material que orbita en torno a la estrella recién nacida y es donde se forman los planetas. En esos discos hay un montón de material que va colisionando y a veces las colisiones son a la velocidad adecuada para que esos fragmentos se queden unidos. Poco a poco se va acumulando material y terminamos teniendo una gran esfera de material que no está diferenciado. Esta palabra es importante. La diferenciación es el nombre que se le da al proceso que provoca en objetos que son lo suficientemente masivos y tienen la temperatura lo suficientemente alta como para que los materiales que componen, los elementos que componen ese planeta, se separen en capas. Y es algo que, en el caso de la Tierra, se puede observar fácilmente. El núcleo es metálico, está compuesto por níquel y hierro, el manto es rocoso, es decir, hay un proceso de diferenciación. Y en el caso de Psyche, hay un modelo que parece que es el que mejor encaja, hay otros,
Pero hay uno que en particular parece que encaja muy bien, que lo que dice es que Psyche, en su pasado, estaba fundido, o al menos parte de lo que vemos hoy en día como Psyche, estaba fundido, experimentó ese proceso de diferenciación, es decir, el material más pesado se hundió hacia el centro, el material más ligero quedó por encima, eso es la diferenciación, y que en algún momento ese material exterior a lo que es hoy en día Psyche, ese material rocoso, esas capas exteriores fueron arrancadas. ¿Por qué? En el proceso de formación de planetas estamos hablando de una época muy violenta, estamos hablando de las primeras etapas de un sistema planetario, hay multitud de colisiones y se forman muchos posibles planetas, pero no todos van a convertirse en planetas. Y es posible que Psyche sea uno de esos ejemplos, que sea uno de esos casos, un objeto que estaba camino a convertirse en un planeta y una colisión, una serie de colisiones hicieron que al final todo ese material que había acumulado alrededor de su núcleo fuese arrancado y lo perdiese. Y hay un modelo que plantea esa posibilidad, encaja bastante bien con lo que se ve en Psyche, y esa es una de las grandes preguntas que se quiere responder. ¿Es posible que Psyche sea un asteroide metálico, rico en metal, en cuyo caso habría que entender de dónde sale ese asteroide, cómo se formó, o puede que sea el núcleo de lo que una vez podría haber sido un planeta? Es una de las cosas que se quiere responder. Habrá que esperar a 2029 que la misión llegue allí, pero es una de las cuestiones más interesantes porque si no es el núcleo de un planeta que nunca llegó a formarse, sería un tipo nuevo de asteroide. Es decir, en cualquiera de los dos casos tenemos algo muy interesante, porque no se puede estudiar el núcleo de un planeta de manera directa, no hay forma alguna con la tecnología que tenemos de poder estudiar el núcleo de la Tierra directamente, pero sí se puede estudiar si está expuesto en el espacio. Y naturalmente determinar si Psyche es un objeto más o menos similar al núcleo de la Tierra es muy interesante porque permitiría hasta cierto punto estudiar el núcleo, cómo puede ser el núcleo de la Tierra. Hay muchas ideas, hay muchos modelos, pero evidentemente estudiar de manera directa un objeto que pudo ser el núcleo de un planeta evidentemente sería un paso importantísimo. Luego hay otra cuestión que es menos importante, pero de la que también se ha hablado mucho, y es que Psyche tiene el sobrenombre del asteroide de los 4 trillones de dólares, o de los 10 trillones, hay diferentes cifras. En realidad es porque los metales que contiene Psyche, si se pudiesen extraer, se pudiesen traer a la Tierra, se calcula que por su tamaño podría tener un valor de unos 10 trillones de dólares. Primero, no existe la tecnología para traer a Psyche de su órbita hasta la de la Tierra. Segundo, lo que se va a ver con la misión Psyche es precisamente si podría haber alguna manera de extraer ese material, de extraer esos metales, es uno de los objetivos que tiene. Y por otro, si se pudiese traer todo ese metal a la Tierra y se pudiese introducir en el mercado, lo que pasa es que el asteroide pasaría de valer 10 trillones de dólares o 4 trillones de dólares, la cifra que queráis, a valer cero. ¿Por qué? Porque habría tanto material disponible que no valdría nada. Y hay que destacar también los instrumentos que va a llevar la misión, que son 4 esencialmente. Por un lado, va a tener una herramienta para crear un mapa de la superficie del asteroide Psyche. Por otro, va a poder analizar su composición, va a poder analizar esos minerales, esos metales que contiene el asteroide Psyche. También tiene un instrumento para analizar la gravedad de Psyche. Esto es útil porque en función de cómo sea la gravedad de Psyche en diferentes lugares en su entorno, eso lo que dice es cómo es su interior. Y va a permitir hacerse una buena idea de cómo es Psyche por dentro. Y por último, también va a llevar un instrumento que se llama magnetómetro y que lo que va a hacer es analizar si Psyche pudiera tener un campo magnético o residuos de un viejo campo magnético. ¿Por qué? Porque si fuese así, querría decir que el interior de Psyche podría estar todavía parcialmente fundido o que lo estuvo en el pasado. Eso apuntaría directamente a que se trataría del núcleo de lo que, si las cosas hubieran sido diferentes, hubiera sido un planeta del sistema solar. Es una oportunidad interesantísima, lo malo es que va a haber que esperar todavía 6 años, o casi 6 años, hasta que llegue a su destino, y que es algo de lo que ahora estamos hablando porque ya se ha producido el lanzamiento, pero de lo que no vamos a hablar en los próximos 5 años, una vez la misión comience ya propiamente dicha. Sí que es verdad que se espera recoger muchísima información, se espera poder, si Psyche resulta ser, como parece, el núcleo de lo que fue un posible planeta, poner a prueba los modelos de formación planetaria. Hay varios modelos sobre cómo se forman los planetas y el estudio de Psyche podría ayudar a entender cuál es el correcto, o por lo menos profundizar en ese sentido.
y por supuesto ver qué es lo que se descubre en cuanto a su historia. ¿Por qué Psyche es como es? También hay que decir que un estudio publicado hace no mucho tiempo plantea que por su densidad es posible que Psyche no sea completamente metálico. Es posible que en realidad sea un núcleo metálico, una capa intermedia, un manto rocoso y una superficie metálica. ¿Cómo podría ser una superficie metálica? La idea es interesantísima, y es que Psyche pueda tener en su superficie volcanes que expulsen hierro, y por tanto sería una especie de sándwich de hierro. Tendríamos las dos rebanadas, lo que es imaginar así, de hierro y en el interior roca. Es decir, en realidad sería un asteroide más rocoso que metálico, pero que está cubierto por una capa metálica. Todo ese tipo de preguntas se van a poder contestar cuando Psyche llegue a su destino, y hasta entonces pues nos toca esperar, toca ver cómo se va desarrollando esta primera fase de la misión, que siempre es más tranquila, o debería serlo, porque hace poco se lanzó la misión Lucy, también va a estudiar asteroides, y tuvimos un sobresalto porque uno de los paneles solares de la nave no se desplegó correctamente, se quedó atascado, tuvieron que buscar la forma de conseguir desatascarlo, y bueno, lo consiguieron, pero claro, quedó la duda de a ver si Lucy iba a tener que funcionar de una manera más limitada, reducida, porque no se pudiese desplegar ese panel solar. Así que es algo que también es importante el ver cómo se desarrolla todo esto, porque si hubiese algún problema, a lo mejor la capacidad de la sonda Psyche para estudiar asteroides se ve limitada. Esperemos que no. De momento, en el momento en el que grabo el vídeo, la misión se acaba de lanzar, es viernes, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero es una de las misiones que ya en la década de 2030, teniendo en cuenta que va a comenzar en 2029, va a ser más interesante, de la que se va a hablar mucho, porque va a dar muchos datos y va a ser estudiado, va a ser analizado durante muchos años después de que la misión Psyche entre en funcionamiento, así que veremos qué es lo que sucede. Pero en cualquier caso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. No hay demasiado que contar de Psyche todavía, ya hacia 2029 sí, más cerca de 2029 es cuando podremos profundizar de verdad en el asteroide. Y será interesante ver lo que sucede, pero es verdad que es una de las misiones destacadas de las que se lanzaban este año, y evidentemente había que mencionarla. Así que, habiendo dicho esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y no me queda mucho más que decir, salvo, como siempre, que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede fin de semana, que si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, que muchas gracias por ser parte de la comunidad, por estar ahí semana a semana, que si no lo habéis visto, he subido el primer capítulo de la segunda temporada del Turista del Espacio, que es una serie de astronomía más elemental, dirigida a público que no está tan familiarizado con la astronomía. Y esta es la segunda temporada. La primera está en iVoox de manera exclusiva, no la puedo subir a YouTube porque ese acuerdo con iVoox hace que solo esté disponible allí, pero si la queréis escuchar está en iVoox. Y la segunda temporada, que va a tener 8 episodios, se va a subir aquí en YouTube, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast cada 2 semanas. Así que el primero ya está disponible aquí en el canal, es podcast directamente, y podréis escuchar el resto de la temporada aquí en YouTube si lo deseáis, o en cualquiera de las plataformas que ya he mencionado. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido entretenido, y os espero la próxima semana. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.